Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 10 de agosto, en esta 18ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la Iglesia a Santa María Virgen en sábado. Y también recordamos la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. ¿Quién fue San Lorenzo en la historia de nuestra Iglesia? En la Passio Policroni, los hechos del martirio de San Lorenzo, se lee que el mártir, antes de ser colocado en la parrilla para ser quemado, quiso rezar por Roma. La ciudad, en señal de agradecimiento, le ha dedicado 34 iglesias, la primera de las cuales le fue erigida, según la costumbre, en el lugar del martirio, in agro verano, el actual cementerio romano. Tanto honor no han tenido ni siquiera los mismos patronos principales de Roma, San Pedro y San Pablo. ¿Cómo explicar, pues, la innegable popularidad de este mártir? En Roma, hasta el siglo pasado, su fiesta era de precepto. Sin dar crédito a las noticias que nos presenta la Passio y los escritores del siglo IV, que recurren abundantemente a estas narraciones, su imagen, rodeada de leyenda inclusive en los escritores muy cercanos a su época como Prudencio, nos es familiar en el gesto de distribuir a los pobres las colectas de los cristianos de Roma. Así lo representó el Beato Angélico en los afrescos de la Capilla Vaticana del Papa Nicolás V. Esta, en efecto, era una de las funciones de los diáconos, y Lorenzo, creado archidiácono por el Papa Sixto II, había sido propuesto a la comunidad de los diáconos de Roma. Es pues comprensible que cuando comenzó la persecución de Valeriano, el mismo Papa, al ser arrestado y llevado al martirio, haya encargado a su diácono que distribuyera a los pobres cuanto él tenía. Cuando el emperador, se lee en la Passio, impuso a Lorenzo que le entregara los tesoros de los que había oído hablar, este reunió ante Valeriano un grupo de indigentes y exclamó: «He aquí nuestros tesoros, que nunca disminuyen y que siempre producen, y los puedes encontrar en todas partes». A esta ingeniosa y sabia respuesta hacen eco las últimas palabras del mártir, que, colocado sobre la parrilla ardiente y ya rojo como un tizón, tuvo la fuerza de bromear: «Miren, por esta parte ya estoy cocinado, pueden voltearme». El Papa San Dámaso recuerda el heroico testimonio de fe que dio el mártir: «Verbera carnefices, flammas, tormenta cátenas». Los látigos, los verdugos, las llamas, los tormentos, las cadenas, nada pudieron contra la fe de Lorenzo. El Papa, que admiraba las virtudes del glorioso mártir, le erigió la segunda iglesia sobre las ruinas del Teatro Pompeyo, haciendo para él la primera excepción. Ningún mártir había tenido antes de él una iglesia en un lugar distinto a su martirio. Según la Depositio Martyrium, el diácono Lorenzo sufrió el martirio el 10 de agosto del año 258. Pidamos, pues, la poderosa intercesión de San Lorenzo, diácono y mártir. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Hoy que nos encontramos con esta hermosa historia de San Lorenzo, diácono y mártir, qué hermoso que nosotros podamos optar por los tesoros de la iglesia, hablando precisamente en torno a lo que él presentó a Valeriano, que optemos por los pobres, los enfermos, los necesitados, los excluidos, los marginados, los que están privados de libertad, los migrantes, los huérfanos, las viudas, los que viven en estado de calle y toda aquella persona que está necesitada de la misericordia de Dios. Así es,
Ojalá que tengamos ese ímpetu, esa gana de luchar y de trabajar por aquellos que siguen siendo nuestros más ricos tesoros. Sí, como se oye, pero a trabajar desde el amor, a trabajar desde la misericordia, a trabajar desde la solidaridad con el prójimo. También hoy nos quedamos contemplando este texto de San Juan, capítulo 12, 24, en donde Jesús habla a sus discípulos, aquellos que eran sus seguidores, y les habla de un grano, del grano de trigo. Como bien sabemos, un grano de trigo es pequeño, no tan pequeño como un grano de mostaza, pero sabemos que cuando el grano cae en la tierra, evidentemente, pues la tierra lo fecunda y empieza la matita. Y cuando la mata crece, produce muchísimos más frutos, solamente por un grano. Y es a lo cual se nos invita. Lo mismo hizo San Lorenzo, diácono y mártir, y lo mismo han hecho grandes santos y santas, y muchos mártires, y por qué no decirlo, todos los mártires de la iglesia romana, de la iglesia universal y de la iglesia en Guatemala. La sangre de los mártires que se ha regado en la tierra, que se ha esparcido, ha sido semillero de cristianos, semillero de fe. Y bueno, pues hoy también se nos invita a nosotros a morir a nosotros mismos para producir mucho más en el reino de Dios. Morir a nuestras pasiones, morir a nuestros antojos, morir a nuestros pecados, morir a nuestros deseos. Y por qué no, morir a nuestro propio tiempo para darle un tiempo más específico a Dios. Morir a nuestros gustos. ¿Para qué? Para darle lo necesario a Dios y al prójimo. Morir a aquello que yo puedo comprarme hoy para compartirlo con el necesitado y con el que sufre. Qué importante es que en este mundo aprendamos a morir, porque el mundo nos va generando más necesidades. Nos genera la necesidad de comprar compulsivamente, la necesidad de comer compulsivamente, la necesidad de buscar cosas que nos ayuden en nuestro confort y comodidad. Pero ¿qué nos pide el Señor? Nos pide morir a eso, ¿sí? Que nos abstengamos de aquello y que en lugar de gastarlo en nosotros mismos, lo gastemos en el prójimo. No significa de que vivamos en la lipidia, más bien que cubramos solo nuestras principales necesidades para que lo demás lo invirtamos en el prójimo, en el que sufre y en el necesitado. Y de ahí estaremos cultivando muchos frutos en la vida eterna. Al aborrecernos a nosotros mismos en este mundo, estaremos, dice hoy la palabra, asegurando la vida eterna. Amémonos nosotros y amemos también al prójimo. No podemos amar a Dios, ¿sí? A quien no vemos, dice San Juan, si no amamos al prójimo a quien sí vemos. De lo contrario, seremos unos mentirosos. Por eso hoy Jesús termina diciendo, el que quiera servirme, que me siga. Para donde yo esté, también esté mi servidor. El Señor reconoce como servidor a aquella persona que lo sigue en el amor, que lo sigue en darle la oportunidad al otro, que lo sigue en tender una mano al que sufre, ¿sí? Que lo sirve, el que quiera servirme, que me siga, que sirvamos a Jesús, que lo sigamos cuando sirvamos con un corazón dispuesto y desprendido de los bienes de este mundo. ¿Cuánto los bienes de este mundo nos siguen atrapando? Date cuenta, piénsalo. El trabajo, el dinero, las cosas, la vivienda y tantas cosas de este mundo nos siguen robando muchas veces la paz. Hoy el Señor nos invita a que lo veamos a Él, a que sirvamos con amor, ¿sí? Y que solo dispongamos de los bienes que serán necesarios para subsistir, pues lo demás el Señor nos lo va a dar por añadidura. Ya nos recuerda San Mateo 6:31, no andes preocupado en qué vas a comer, qué vas a beber o con qué te vas a vestir. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás se te dará por añadidura. Si confiamos en esta palabra del Señor, sin duda, nada nos va a faltar. Escucha, hermano, escucha, hermana, nada nos va a faltar. Creámosle al Señor y vivamos según su voluntad y según lo que hoy nos dice la Santa Palabra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José.
Recuerda que dentro de 8 días, sábado 17 de agosto, tendremos el gran concierto católico del año, Nada es imposible para él, con nuestros hermanos de alfareros, en la prédica Monseñor Tulio Pérez, por el Guatemala, el coro del Seminario Mayor, el curso propedéutico y claro, Jesús Sacramentado, el Teatro Renacer. Así que pide ya tus entradas a través de las redes sociales o al 4292-1919. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.